Hermanas y hermanos, estamos ya en el domingo 21 durante el tiempo ordinario. Y en este domingo, Día del Señor, contemplamos en el Evangelio de San Mateo la institución de la cabeza de la iglesia. Ya desde la primera lectura, la palabra de Dios nos habla que la autoridad de Dios es el que da poder. Por eso, en el libro del profeta Isaías, dice: pondré sobre tus hombros la llave de la casa de David. En esta profecía de Isaías le da el poder a Eliakim para gobernar. Es el Señor el que pone la autoridad, el que da el poder a sus hijos. Y en la segunda lectura hace notar que todo viene de Él, todo es de Él y todo es para Él. Este cántico de alabanza, de agradecimiento, donde se reconoce que todo es obra de Dios. Nada escapa de sus manos, ni nada está fuera de su poder. Hermanos, esto debemos entender nosotros como hijos de Dios. Nada existe sin la gracia ni el poder de Dios. Y como todo es de Él y para Él, entonces a Él le toca poner al que va a dirigir, el que va a gobernar, el que va a administrar en todos sus bienes. Todo lo que nosotros, entre comillas, poseemos, todo lo que tenemos, es gracias a la bondad de Dios. Dios nos ha dado la gracia de administrar toda su creación. Lamentablemente el hombre, muchas veces en su condición natural, tiende a apropiarse de estas cosas que no son suyas, sino simplemente de su administración. El mundo vive de otro modo, tiene otra concepción de las cosas. Las personas viven como si todo fuera de ellos. Muchas veces ignorando que todo viene de Dios, que todo es de Dios y que todo es para Él. Desconociendo todo el poder y la gracia, toda la potestad de Dios por encima de todas las cosas. Simplemente nosotros somos administradores de las cosas de Dios. Por eso todas las cosas son pasajeras, son temporales. Todo lo que se posee, todo lo que se tiene, hermanos, queda ahí. Estos días estaba viendo yo, algunos son buenos, ¿no?, cuando hacen los memes. Una imagen publicada en el Facebook, seguro que ustedes han visto igual que yo. Decía, parece que no debemos aferrarnos a lo que tenemos. Había una casa cayéndose, una casa vieja, y a un lado un edificio. O decía, no debemos enorgullecernos de lo que tenemos. Y más abajo decía, porque todos llegamos a una realidad. Y debajo de la casa vieja, cayéndose, obviamente, no un nicho, sino una tierra cavada para sepultar, y al otro lado igual. Esto es la pura realidad. Quien tenga palacios, quien tenga las cosas que pueda tener,
o la persona que menos tiene, todos caen en el follo, dicen, ¿verdad? ¿Ya? ¿Y con qué? Sin nada. Las cosas que tenemos, las cosas que poseemos son simplemente para nuestra administración. Y sin embargo, el hombre se enorgullece de esto. El hombre explota con esto. El hombre pierde lo que el Señor nos promete con esto porque se aferra. Pero no se trata ni siquiera de hablar de ricos y pobres, sino se trata, hasta los pobres se aferran y están perdidos en su pobreza. ¿No es cierto? ¿Qué quiero decir? Que nosotros como hijos de Dios, nadie debería vivir aferrado a las cosas que tiene. Porque las cosas que se tienen, que se poseen, no son propiedad nuestra, sino todo es de Dios, todo es para Él. Y todo viene de Él. Eso nos dice la segunda lectura. Por eso levanta este cántico de alabanza reconociendo todo el poderío y la gracia de Dios. Porque es el que lo hizo. Y gracias a su bondad, a su poder, todo existe y todo subsiste. Hermanas y hermanos, nos falta comprender esto. Vivir con lo que el Señor nos ha dado para administrar y administrarlo con libertad. Sin llegar a ser esclavos de las cosas que administramos. Y entonces en el Evangelio aparece que Jesús reconoce a Pedro como cabeza de esa iglesia naciente. Y con facilidad podríamos decir que Dios pone por su autoridad, por su poder, una cabeza quien administre su gracia. Y hoy en día, el sucesor de Pedro, ¿quién es? El Papa Francisco. Y entonces nosotros tenemos una cabeza quien nos lidera, quien nos dirige. Somos una iglesia que actúa en comunidad, que sigue las enseñanzas de Jesucristo, porque reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Jesús le pregunta, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen que soy? Y la gente estaba equivocada, dicen que eres Juan Bautista, dicen que eres Elías o alguno de los profetas que ha venido. Y después le pregunta a Jesús, si la gente dice eso, ¿y ustedes qué dicen de mí? Y el que reconoce a Jesucristo como Salvador, como su Señor, obviamente como líder espiritual, toma la palabra Pedro y le dice, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el que tenía que venir. A ti te hemos esperado de generación en generación. Y Jesús dice, bien has dicho, pero ¿sabes qué, Pedro? Eso no sale de tu naturaleza. Eso no te lo ha dicho ni la carne ni la sangre. Eso no sale de tu humanidad. Esas palabras que viertes para reconocer lo que realmente soy, es la gracia de Dios que te dicta. Eso te ha dicho mi Padre del cielo. Como diciendo en otras palabras, las cosas buenas que salen de la boca del hombre no son inspirados por la naturaleza, sino por la gracia y por el poder de este Dios que nos ama tanto. Hermanas y hermanos, tiene mucho que ver esto en nuestra vida igual. Si nos dejamos inspirar por la gracia de Dios, hablamos como hijos de Dios y salen palabras de nuestros labios, palabras según la voluntad de Dios.
porque es Dios que nos inspira por medio de su gracia, por medio de su Espíritu Santo, porque somos hijos suyos. Pero mucho depende si nosotros como hijos de Dios nos dejamos inspirar por esta gracia, por este poder de Dios. Porque si nosotros no nos dejamos inspirar y no obedecemos a la voluntad de Dios, no vamos a vertir palabras según la voluntad de Dios y no vamos a dejar que el Espíritu hable por nuestros labios. Por eso Jesús, cuando le dice a Pedro, esto no te lo ha dicho ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, estás pronunciando las palabras que el Espíritu te dicta. Por eso reconoces mi presencia, por eso reconoces quién soy. Y como reconoces quién soy y pregonas lo que soy, y entonces yo te digo a ti, tú eres Pedro. En otra parte dice, yo te doy las llaves del reino. Yo te hago administrador de la gracia, en otras palabras. Por eso le dice, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que tú desates será desatado en el cielo. Es decir, te doy poder para perdonar, pero también para negar el perdón. Hermanas y hermanos, esto es el sacramento de la reconciliación, la autoridad que viene desde la gracia de Dios, por el poder del Altísimo. Pedro recibe esta gracia, este ministerio de abrir su mente y su corazón a la flaqueza, a la debilidad de sus hermanos y de ofrecerles el perdón de Dios, de hacerles llegar la misericordia de Dios. Por eso, hermanos, en nuestra iglesia tenemos un pastor universal, quien dirige la iglesia, quien administra la iglesia. Y este pastor universal tiene sus hermanos quienes le colaboran, a imagen de los apóstoles. Estos son nuestros obispos. Y nosotros como pueblo de Dios nos debemos a esta iglesia, a esta estructura. Seguimos a estos pastores porque ellos nos transmiten la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Entro aquí a otra etapa, a otra situación que muchas veces puede ocurrir. Por eso nosotros como hijos obedientes debemos siempre vivir y trabajar, hacer lo que el Señor nos ha mandado, de anunciar, de compartir esa buena noticia que Él proclamó, obedeciendo a nuestros pastores. Porque ellos son la cabeza, ellos dirigen nuestra iglesia. No podemos ser desobedientes a esa gracia, a ese poder que da autoridad en medio de nuestra iglesia. Y gracias a esto, de que Jesucristo el Señor confía por su poder y gloria y le da autoridad a Pedro, llega a nosotros el ministerio de la reconciliación igual. El poder confesar, el poder absolver. ¿Por qué? Porque por mandato de Jesucristo, nuestros obispos nos tienen como sus colaboradores a los sacerdotes. Pero esto no es porque uno sea ganado, sino porque Dios confía en sus hijos administrar su gracia. Y no debe quedar duda alguna en los hijos de Dios, hermanos, sobre este sacramento. No debe quedar duda, porque es un sacramento de amor. Dios expresa su amor infinito para sus hijos por medio del sacramento de la reconciliación. En la Iglesia Católica, hermanos, la única manera de encontrar una reconciliación plena es el sacramento de la reconciliación o el sacramento de la confesión. No existe en la Iglesia Católica el decir, yo me confieso directamente a Dios Padre, como
como cuántos católicos dicen, ¿para qué me voy a confesar yo con un cura que es más pecador que yo? Pero creo que ninguno de los 4 sacerdotes aquí hemos dicho que no somos pecadores. Todos en nuestra naturaleza somos pecadores. Y eso no quiere decir que no podemos administrar el sacramento. El poder de Dios ha confiado este ministerio a Pedro, y Pedro comparte con sus hermanos esta misión. Es que quiero decir, hermanos, por sucesión apostólica llega a los sacerdotes este ministerio. Y entonces nosotros no hacemos porque queremos, no hacemos porque esta carita no me cae bien o esta carita no me cae bien, y entonces la absorbo o no la absorbo. No se trata de eso, sino se trata de administrar según la enseñanza de la iglesia. Y por eso aparece, hermanos, el absolver o no absolver. El no absolver, hermanos, no es castigo en la iglesia. Muchas veces hay personas cuando dicen, hermano, en este caso yo no te puedo absolver, y se molestan con los sacerdotes, ¿verdad? Salen negando, dicen que pasé a este padre, este cura me niega, ¿no es cierto? La reconciliación. No se trata de eso. No es el criterio del sacerdote que está confesando. No es un castigo. No está viendo, como dije, si esa carita me cae o no me cae. No se trata de eso, sino se trata de administrar el sacramento según la enseñanza de la iglesia. Y entonces, si no es un castigo, ¿qué es? Hermanos, es cuestión pedagógica, teológica. Porque cuando el sacerdote dice no te voy a absolver, está diciéndolo, hermano, tienes que vencer esto lo que estás viviendo, tienes que resolverlo. No está negando, no está rechazando, no está expulsando, no, le está diciendo, hermano, tienes que luchar para corregirlo. No estás viviendo como buen hijo de Dios. Esfuérzate a corregirlo, este error. Por eso no se puede absolver. ¿Por qué? Porque está cayendo en una situación que no debe vivir. Por eso el Señor le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra no prevalecerá ni la muerte. Tú eres la cabeza, tú vas a administrar, tú vas a dirigir a tus hermanos. Y confío en ti porque tú has dicho lo que es realmente. Has utilizado el poder que te está diciendo quién soy. Y todos por eso necesitamos esa gracia de Dios, de entender, como dice en la primera lectura, todo viene de Él, todo es de Él y todo es para Él. Todo lo que hacemos, todo lo que hace la iglesia, todo lo que enseña, no es por criterios personales, sino por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios enseña a la iglesia que debe administrar rectamente lo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué enfatizo esto, hermanos? Porque hay muchas veces en la flaqueza, en la debilidad, nuestros hermanos interrogan. Es fácil interrogar, es fácil observar, es fácil criticar y no querer hacer lo que la iglesia busca o lo que la iglesia o cómo la iglesia quiere administrar la gracia. Pero debemos darnos cuenta, nosotros como personas no podemos hacer según nuestro criterio, según nuestra voluntad. Nosotros mismos los sacerdotes, hermanos, no podemos hacer lo que queremos, sino tenemos que ser fieles en la medida de lo posible a lo que la iglesia nos enseña. Y tenemos que seguir ese conducto regular.
Muchas veces nos perdemos en nuestra humanidad, observamos, no queremos hacer, o cuando en los grupos de oración o en la comunidad, cuando se dice una cosa no se quiere hacer. Hermanos, estamos cayendo en desobediencia y no estamos respetando nuestras autoridades en la fe. No se trata, perdone que diga de este modo, no se trata de decir el Espíritu Santo me inspiró y yo soy libre por la gracia de Dios de hacer lo que Él me dice. Pero hermanos, ¿dónde encontramos el fundamento que es el Espíritu Santo que me está dictando? Si no es en el magisterio de la iglesia. ¿Cuánta capacidad tengo yo para discernir, para decir que sí es el Espíritu Santo? Desvirtuando el magisterio de la iglesia, la doctrina que nos enseña nuestra iglesia. Muchas veces el hombre puede caer en esto y debemos evitar de caer, debemos respetar la autoridad de la iglesia, la cabeza. El Señor mismo lo ha puesto al frente de su comunidad, al frente de esa iglesia naciente a Pedro. Le digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú tienes autoridad, ni el poder del infierno prevalecerá contra ella. Y nosotros muchas veces en nuestra humanidad queremos desobedecer ese poder que ha dado autoridad a Pedro. Cuando nosotros observamos y cuando nosotros no queremos hacer caso lo que nuestros pastores nos enseñan. Con esto no estoy diciendo que nuestros pastores sean perfectos, pero es mejor, hermanos, pecar por obediencia que pecar por desobediencia. Porque el que peca por obediencia no peca por sí mismo. Y el que peca por desobediencia se lo carga, obviamente. Porque quiere hacer su criterio, su voluntad, lo que le parece. De la misma manera en la comunidad, de la misma manera en la casa. Para los hijos. Es mejor obedecer al padre por más que se equivoque que a desobedecerlos. Es mejor respetarlos a sus padres que a no respetarlos, porque tal vez tiene una debilidad, una flaqueza. Porque en la familia los padres son la figura de Dios. Y esto tenemos que entender también en las familias. Muchas veces nosotros los jóvenes nos llenamos ahí y nos hacemos orgullosos como quienes sabemos más, pero si sabemos más es para estrellarnos contra papá, contra mamá, contra los abuelitos. Ya no sabemos respetar ni siquiera la edad. Hermanos jóvenes, es mejor obedecer. Seguro que nosotros tenemos muchos medios para aprender, para conocer. Pero muchas veces también nos equivocamos y nos podemos equivocar al desobedecer, al faltar el respeto a nuestros papás. Y además faltamos a un mandamiento que es honrar padre y madre. Y esto mismo ocurre en la iglesia. Como hijos de Dios, como creyentes, cuando tú quieres rebelarte, cuando tú interrogas, cuando tú no quieres hacer lo que tus pastores dicen, de igual manera desobedeces, rompes ese conducto regular. Pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe, que transforme nuestros corazones, que nos haga hijos obedientes, que obedecen la gracia de Dios y que quieren hacer lo que es su voluntad. Pongámonos en pie, profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso,